Descartó la vicepresidenta que se le pueda reprochar a su gobierno haber estado a por uvas mientras el coronavirus nos ganaba terreno, y aún menos que se le pueda reprochar a su gobierno estar queriendo un estado de alarma de un mes para no tener que arremangarse cada 15 días despachando con Rufián, con Ortúzar, con Inés Arrimadas. El estado de alarma, dice la vicepresidenta, que lo quiere el gobierno porque así justamente un mes ya cubrimos toda la fase de desescalada, o no, y podemos ir estudiando cómo reformamos la ley de la salud pública. A ver, sobre lo ágil y lo atento que siempre estuvo el gobierno al coronavirus, mencionó ayer la vicepresidenta Calvo que en febrero ya crearon un comité interministerial, es verdad que lo crearon, y que incluso se reunieron algunas veces, es verdad que se reunieron. También es verdad que no tomaron ninguna medida que se recuerde, pero eso fue porque se fiaron de la Organización Mundial de la Salud, que según Carmen Calvo no paraba de decir que lo tenía todo controlado. Esta era una epidemia controlable. Y por eso el gobierno no decreta, según este relato, el estado de alarma, 14 de marzo, hasta que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado a su vez la pandemia, que fue el día 11. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la situación de pandemia. Habíamos pasado en muy pocos días, en casi 24 horas para la Organización Mundial de la Salud, de una emergencia controlable a la declaración formal de una pandemia. Bueno, quien le preparó los papeles a la vicepresidenta seguro que no lo hizo con intención de engañar a nadie, pero este relato planteado así puede resultar engañoso. Porque podría parecer que la Organización Mundial de la Salud hubiera estado diciendo hasta el 11 de marzo, tranquilidad, que está todo controlado, hasta que de un día para otro dijo pandemia, pandemia, emergencia. Podría parecer que fue, pero es que no fue así. Paremos un momentito el relato. Mire, el papel de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia, desde luego, exige, como ha planteado ya la Unión Europea, para empezar una auditoría de cómo se tomaron las decisiones, cómo se hicieron los análisis, y ya veremos si no acaba exigiendo una refundación de la Organización Mundial de la Salud. Exige examinar el papel de la organización y el papel de su máximo responsable, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que este señor que se plantó en Pekín a mediados de enero para agasajar al presidente chino, que dio por bueno todo lo que le contó el gobierno del señor Xi, y que luego estuvo mareando la perdiz sobre si había o no había una emergencia sanitaria global hasta finales del mes de enero. Siendo todo eso así, recordemos también un par de cosas que el gobierno de España sabe mejor que nadie. El 11 de marzo, en efecto, la OMS declaró pandemia. Y lo primero que aclaró ese día el señor Ghebreyesus es que declararlo pandemia en realidad no cambiaba nada. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación que la Organización Mundial de la Salud hace de la amenaza que supone el virus. No cambia lo que la OMS está haciendo y no cambia lo que los países deberían hacer. ¿Qué es lo que no cambia? Pues todas las advertencias, todas las recomendaciones que venía haciendo ya la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales desde final del mes de enero. No es que hasta el 9 de marzo la OMS dijera que la epidemia era controlable y el 11 ya de repente dice que no. No es eso. Es que emergencia controlable significa precisamente que se puede controlar siempre que los gobiernos hagan su parte del trabajo, hagan su tarea. Mire, esto es lo que dijo el señor Ghebreyesus el 9 de marzo. Ha llegado a ser muy real, pero podría ser la primera pandemia en la historia que puede ser controlada. Podemos controlarla, dice el 9 de marzo, y es lo que vuelve a decir cuando el día 11 declara la pandemia. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus y nunca antes habíamos visto una pandemia que se pueda controlar al mismo tiempo. Está diciendo es una pandemia, pero podemos controlarla si nos ponemos las pilas. De modo que no es esto, es que hasta el 9 de marzo decían que estaba controlado y luego de repente dijeron que no es eso. La emergencia global está declarada desde enero, desde el final del mes de enero, la última semana. A la Organización Mundial de la Salud se le podrá reprochar que no la declarara bastante antes, porque según explicó había diferencia de criterios entre sus expertos.
porque se redactó un papel que luego una semana después se corrigió porque no se había explicado bien lo que se quería decir. Controlable. El riesgo de contagio fuera de China estaba declarado alto desde el mes de febrero y por eso el 9 de marzo la OMS elogia las drásticas medidas que ya ha tomado Italia. We're encouraged that Italy is taking aggressive measures to contain its epidemic. El 9 de marzo es cuando, según el ministro Salvador Illa, el gobierno de España asume, es el día después del 8 de marzo, asume que está empeorando aquí la cosa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la tarde del domingo 8 se han diagnosticado muchos más casos de coronavirus que la víspera, que obviamente no corresponden con casos de contagios que se hayan producido el mismo domingo, ni en las manifestaciones, ni en el fútbol, ni en el Congreso de Vox. Son contagios que vienen de antes de todo eso, pero que revelan que el virus ya está en Madrid desde hace días, y a pesar de eso se han celebrado todos esos acontecimientos multitudinarios sin prevención alguna. En la práctica ayer la vicepresidenta vino a reconocer que una manifestación es un foco de contagio cuando se refirió en estos términos a las manifestaciones o caceroladas o concentraciones o como usted las quiera llamar de estos días. Se han concentrado muy cerquita, sin mascarilla, y están poniendo en riesgo lo que nos ha costado tanto trabajo a todos los demás. Eso lo que es un peligro insolidario y egoísta contra todos los demás. Concentrados sin mascarilla, habiendo un virus, es un peligro. Lo es ahora y lo fue en marzo.